¿Puede una palabra hacerte obedecer? ¿Puede una frase transformar a una sociedad entera en cómplices del horror? Viktor Kemplerer dijo sí, y lo vio de cerca. Él fue un filólogo judío que vivió dentro del monstruo. No observó el nazismo desde lejos. Lo sufrió, lo escuchó, lo anotó. Y mientras sobrevivía, escribió uno de los libros más valientes, La lengua del Tercer Reich. Su idea clave es brutal. El lenguaje no solo describe la realidad, el lenguaje crea la realidad. Cada palabra, cada giro, cada eslogan se convierte en un ladrillo del edificio totalitario. El nazismo no empezó con tanques, empezó con palabras, con frases que repetían todos: fanático heroico, voluntad de acero, limpieza racial, orden nuevo. Y al repetirlas, la gente empezó a pensar como los nazis, incluso sin darse cuenta. Klemperer lo decía así: las palabras pueden ser como dosis mínimas de arsénico. Uno las traga sin darse cuenta y al cabo de poco tiempo el efecto es fatal. Las palabras se infiltran, modifican lo que creemos, lo que sentimos, lo que aceptamos. Y hoy, ¿estamos tan lejos de eso? Cuando repetimos sin pensar, enemigos de la patria, traidores, cuerpos que sobran, ¿no empezamos a aceptar lo inaceptable? El primer paso hacia el totalitarismo es hablar su idioma. En el próximo episodio hablaremos de palabras contaminadas, cómo el nazismo reescribió el sentido y cómo ese veneno sigue actuando. ¿Qué pasa cuando el poder no prohíbe las palabras, sino que les cambia el sentido? Eso hizo el nazismo. No eliminó el lenguaje, lo infectó. Viktor Klemperer lo explicó así: el Tercer Reich no creó un idioma nuevo, torció el idioma de todos los días. Las mismas palabras de siempre, pero cargadas de veneno. Heroísmo ya no es valor humano, es entrega ciega al Führer. Fanático ya no es algo peligroso, es algo deseable, digno. Limpieza ya no es higiene, es exterminio disfrazado de necesidad. Orden ya no es armonía, es obediencia absoluta sin preguntas. Klemperer decía: la lingua tirti imperi es el lenguaje de la costumbre, de la gota que taladra la piedra. Es el lenguaje que moldea tu forma de pensar, aunque vos creas que pensás por tu cuenta. Esto no quedó en el pasado, hoy también se habla, hoy también se hace. Se habla de seguridad para justificar violencia, de pureza para promover exclusión, de valores para imponer un pensamiento único. Las palabras no matan, pero preparan el terreno para que otros lo hagan. Por eso Klemperer no solo estudió el idioma de los nazis, estudió el idioma de todos los que aceptaron sin darse cuenta. Y hoy, ¿qué palabras repetimos sin pensar? ¿Qué significados tragamos sin cuestionar? Cuando las palabras cambian de sentido, la verdad desaparece. En el próximo episodio, ¿qué pasa cuando repetimos sin pensar? El lenguaje automático como herramientas de sumisión. ¿Qué pasa cuando ya no pensamos lo que decimos y simplemente repetimos? Eso es lo que Viktor vio, el peligro del lenguaje automático. Klemperer lo vivió en la calle, en los diarios, en la radio. El Tercer Reich llenó el aire de frases hechas, eslóganes, fórmulas. La gente no discutía ideas, solo repetía: el Führer lo sabe todo. Una patria, un pueblo, un líder. La sangre es sagrada. ¿Y qué pasa cuando repetís sin pensar? Las palabras dejan de ser tuyas. La crítica desaparece. El poder habla a través tuyo sin que lo notes. Es el lenguaje que adormece, que convierte el pensamiento en reflejo, que hace que el horror parezca normal. Y hoy, ¿estamos tan lejos? ¿Cuántas veces repetimos lo que leemos sin preguntarnos qué significa? Primero la patria. El pueblo tiene la razón, todo por la seguridad. ¿De verdad entendemos lo que decimos o somos eco de lo que alguien quiere que digamos? Klemperer lo resumió así: el nazismo se instaló en el habla cotidiana antes de instalarse en el poder. Porque cuando el lenguaje se automatiza, el pensamiento se apaga. El primer paso para dejar de ser libre es repetir sin entender. En el próximo episodio hablaremos del lenguaje emocional, cuando las palabras dejan de significar, la emotividad como arma política. ¿Qué pasa cuando el lenguaje ya no busca decir algo, sino solo hacerte sentir algo? Viktor Klemperer lo advirtió.
Las palabras vacías llenas de emoción son el combustible del totalitarismo. Klemperer observó cómo el nazismo usaba el lenguaje para anular el pensamiento. Las palabras no informaban, no explicaban, solo buscaban provocar reacción emocional. Orgullo, miedo, odio. Lo que importa no es el contenido, es que sientas, que vibres, que sigas. Frases como victoria o muerte, Alemania despierta, el enemigo está en todas partes. No dice nada concreto, pero hacen que la gente se entregue sin pensar. ¿Te suena conocido? Hoy también pasa. Recuperemos la patria, defendamos lo nuestro, no hay tiempo para dudar. Frases cargadas de emoción, pero vacías de verdad y de razón. Y cuando el lenguaje es solo emoción, la crítica se vuelve traición, la duda se ve como debilidad, el fanatismo se disfraza de lealtad. Klemperer escribió: el lenguaje nazi era un torrente de palabras que debía arrastrar la razón. El lenguaje que solo emociona es el que primero manipula. En el próximo episodio veremos cómo funciona hoy el lenguaje político y mediático en la actualidad, del Tercer Reich a las redes sociales y los noticieros. ¿Pensás que lo de Klemperer quedó en el pasado? ¿Que la manipulación del lenguaje era cosa de los nazis? Mira a tu alrededor, el lenguaje sigue siendo un campo de batalla. Klemperer decía que el nazismo transformó el idioma cotidiano en una herramienta de dominación, pero ese mecanismo no desapareció con el Tercer Reich, solo cambió de forma. Hoy lo vemos en cada noticiero, en cada discurso político, en cada tuit viral. ¿Qué ves? Palabras cargadas, frases diseñadas para dividir, para activar emociones rápidas y apagar el pensamiento. El truco es siempre el mismo: repetir hasta naturalizar, usar emoción en lugar de razón, vaciar las palabras de su sentido real. En las redes sociales, en la TV, se escucha hablar de ideología de género, de agenda globalista, de dictadura sanitaria. No importa los datos, importa la reacción, hacerte enojar, te tienen ganado. Y así como ayer el nazismo convencía con palabras dulces y gestos fuertes, hoy los populismos, las derechas extremas y hasta las marcas usan el mismo mecanismo. Klemperer lo entendió antes que nadie. El lenguaje es el virus y los medios su vector de contagio. Por eso hoy más que nunca, pensá en lo que decís, escuchá cómo hablan. Pregúntate, ¿esta palabra de dónde viene? ¿A quién beneficia? ¿Qué oculta? El lenguaje de hoy prepara la política de mañana. En el próximo episodio, ¿cómo resistir desde el lenguaje? Hablar distinto, pensar distinto, desobedecer hablando. ¿Cómo se resiste a un poder que controla el lenguaje? ¿Cómo se lucha contra un sistema que decide lo que podemos decir y lo que ya ni siquiera podemos imaginar? Viktor Klemperer no tenía armas, tenía un cuaderno y una decisión: no dejar que el idioma del Tercer Reich entrara en su cabeza. Mientras otros repetían, él anotaba, desmenuzaba, dudaba, pensaba, porque resistir para él era preservar el lenguaje claro, humano, exacto, el que todavía podía decir la verdad aunque doliera, aunque lo condenara al aislamiento, aunque lo hiciera parecer poco patriota. Hoy resistir desde el lenguaje también es posible y más necesario que nunca. ¿Cómo? Debemos nombrar lo que otros esconden. No decir conflicto cuando es una masacre. No decir excedente poblacional cuando hablamos de personas. Evitar los eslóganes vacíos. Cuestionar las frases automáticas. No dejar que otros piensen por nosotros. Volver al lenguaje preciso incluso si es incómodo, porque las palabras que duelen también pueden sanar. Resistir también es escribir distinto, hablar con cuidado, corregir cuando todos aplauden. Es no ceder al cinismo, es no normalizar lo torcido solo porque se volvió habitual. Klemperer sobrevivió escribiendo y dejó este mensaje claro: quien se adueña del lenguaje, se adueña del alma. Por eso cada palabra tuya es política y cada silencio también. Resistir es hablar claro, hablar humano, hablar contra el miedo. En el próximo y último episodio veremos quién fue Viktor Klemperer, el hombre que escribió mientras todo se derrumbaba. ¿Quién fue el hombre que se atrevió a registrar cada palabra en medio del infierno? ¿Quién usó un cuaderno como forma de resistencia silenciosa? Su nombre, Viktor Klemperer. Profesor, judío, filólogo, alemán. También fue testigo
de todo lo que ocurrió. Vivió en Dresde durante el régimen nazi. No pudo huir, no pudo luchar con armas, pero escribió todos los días. Mientras le prohibían enseñar, mientras lo humillaban, mientras le arrancaban sus derechos uno por uno, él tomaba nota. Cada palabra nazi que oía, cada giro del idioma, cada frase que parecía inocente, escondía horror. Su diario fue su trinchera. El lenguaje del Tercer Reich nació de esas páginas y es hasta hoy una advertencia brutal y necesaria. Klemperer entendió algo que muchos no ven. El lenguaje no es neutro. Las palabras son herramientas de poder y resistir no es aceptar su contaminación. Sobrevivió. Vivió para contar lo que otros callaron y nos dejó una lección urgente. Lo que no se nombra no existe y lo que se nombra mal se acepta. Para muchos sus libros no son solo memoria, son guías de resistencia para el presente. Klemperer nos enseñó a desconfiar de las palabras fáciles y a defender las que todavía dicen la verdad. Gracias por acompañar esta serie. Si algo te quedó resonando, no lo repitas sin pensar. Escribilo, compartilo, usalo para no olvidar.